entonces nuestro estudio de Éxodo capítulo 6, ¿sí? Éxodo capítulo 6, continuamos. Hoy vamos a estar viendo los 13 primeros versículos de este capítulo, muy interesante. Pero, ¿cómo llegamos a este capítulo? Recordemos brevemente lo que vimos en la lección pasada. Veíamos cómo el capítulo 5 termina con un faraón. Después de haber escuchado la voz de Dios, después de haber escuchado lo que Dios dijo a través de Aarón y Moisés, el faraón aumentó la carga para el pueblo, aumentó el trabajo para el pueblo, y el pueblo se vio más afligido que antes. Y ante esto el pueblo reacciona y antes de acudir a Dios, acude al faraón, ¿no? En medio de su aflicción, acude al faraón, y ciertamente no reciben una respuesta de parte de Faraón más que un menosprecio, más que una dureza en sus palabras, más que una ofensa, ¿no? Donde le decía, ociosos, ¿cómo van a ir a adorar a su Dios? Tendrán mucho tiempo, ¿no? Y vemos que después el pueblo, dice, sale y se encuentra con Aarón y Moisés y prácticamente increpan o culpan a Moisés y a Aarón, ¿no? Por esta dureza con la que está actuando el faraón. Y ellos al hacer esto, vemos entonces a Moisés también en medio de todo esto, que Moisés va con preguntas, con ciertos cuestionamientos, pero hacia Dios. Y decíamos que hasta cierto punto esas preguntas son válidas porque se le está haciendo a Dios, ¿no? Él en su naturaleza de hombre, al no entender a cabalidad todo lo que Dios le había dicho, acude a Dios. Y eso es lo bueno. Lo bueno es que acude a Dios y no reacciona contra el pueblo o no reacciona de tú a tú, porque el pueblo de alguna manera lo estaban culpando a él y a Aarón, pero él acude a Dios y le dice, ¿por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué es que de pronto ha aumentado la carga sobre el pueblo? Y ciertamente, quizás tú y yo en algún momento cuando hemos pasado por ciertas angustias, también hemos recurrido en esos términos a Dios, ¿no? Como que de alguna manera quizás reclamando o quizás preguntando, no entiendo Dios por qué me pasa esto, o no entiendo por qué tiene que pasar esto en mi familia, no entiendo por qué la vida tiene que ser tan dura, ¿no? Y el Señor nos recuerda en diferentes pasajes que en ningún momento su promesa era de que no ibas a pasar momentos difíciles, sino muy por lo contrario. Los pasajes de la palabra de Dios hablan de que el cristiano verdadero va a atravesar momentos difíciles. Y no porque de pronto Dios sea un Dios que quiere ver sufrir a su pueblo, sino que Dios permite que su pueblo atraviese aflicción para que el ser humano o el creyente se dé cuenta en quién confiar. He ahí el texto bíblico dice, ¿no? O Juan 16:33, donde dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no estaba diciendo nada nuevo. El ser humano, creyente o no creyente, en su naturaleza caída, estamos viviendo en un mundo que está siendo gobernado por el reino de las tinieblas. Y por lo tanto, en este mundo hay aflicción, hay llanto, hay lloro, hay guerra, hay odio, hay enemistad, hay envidia, hay todo eso, hay maldad. Y seguimos en este mundo, o que ya no somos de este mundo. Pero ahora, para el cristiano, las cosas son diferentes, porque Jesús dice, en el mundo, prácticamente le está diciendo, hay aflicción y ustedes siguen en ese mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bueno que como cristianos nosotros tenemos a quien acudir, y eso marca la diferencia ante un no cristiano. Bueno, el no cristiano también tiene a quien acudir. Quizás acude a sus propios medios, quizás acude a sus propios ídolos, pero de parte de ellos ¿qué respuestas va a encontrar? Quizás respuestas bonitas o quizás respuestas crueles, pero no van a ser respuestas que den solución o que le den que lo ayuden a entender su perspectiva de vida. Cuando el no cristiano, cuando el ser humano en medio de su dolor acude a estas fuentes que no son de Dios, muchas veces estas fuentes lo hacen ver como si de pronto el ser humano es la víctima de todo esto. Mientras que cuando nosotros acudimos a Dios, cuando estamos pasando aflicción, lo que Dios hace es revelarnos su palabra, y su palabra muchas veces, al ser expuestos a su palabra,
vamos a entender si lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestras decisiones o si lo que estamos viviendo es simplemente una prueba que Dios está usando para hacer de ti o de tu carácter alguien mejor. Y ese es el motivo de la prueba. Hacer de ti un cristiano maduro, un cristiano consistente. Ya habíamos explicado la semana pasada o la lección pasada Santiago 1, 2, 3 y 4, ¿no? Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. También hablábamos de Corintios, donde dice que esta leve tribulación momentánea produce un eterno peso de gloria, ¿no? O Pedro cuando decía, no te sorprendas cuando te encuentras en pruebas, ¿no? Que así como el oro es probado, nuestra fe también, que es más preciosa que el oro, tiene que ser probado. Entonces, de alguna manera como cristianos tenemos que entender que los momentos difíciles que en algún momento nos toca pasar, tiene un fin, y ese fin es ir transformando, ir puliendo, ir sacando todo aquello innecesario de nuestra vida y formarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Por ese proceso atravesaron los discípulos, los apóstoles, los primeros cristianos, y también vas a atravesar tú. Eso significa cargar la cruz de Cristo. Entonces, mis hermanos, lo único lo que tienes que entender es que cuando atraviesas a través de estas aflicciones, a través de estas pruebas, ¿a quién acudes? Acudes a encontrar la explicación en el mundo, vas a encontrar una explicación de parte del mundo, pero una explicación equivocada. O acudes a Dios. En esta ocasión vemos que Moisés acudió a Dios. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando el ser humano, en medio de sus pruebas, acude a Dios? Escucha o recibe una respuesta de parte de Dios. Lo que pasa es que muchas veces acudimos a Dios, pero no estamos dispuestos a escuchar a Dios. Hacemos llegar nuestras quejas a Dios, nuestras interrogantes a Dios, nuestras peticiones a Dios, pero no estamos dispuestos a escuchar a Dios. Entonces, el nombre de este estudio del día de hoy de Éxodo 6, de 1 al 13, si tendría que ponerle un título, yo le pondría, siéntate y escucha la respuesta de Dios. Es bueno orar, pero también es bueno escuchar. ¿Y cómo escucho? A través de su palabra. ¿Te das cuenta? Oración y palabra. Oración es lo que tú le haces llegar a Dios. Palabra es lo que tú estás aprendiendo o cómo Dios está respondiendo a través de tu palabra. Y hoy va a responder muchas cosas a tu vida, aparte de lo que vas a aprender de la historia del Éxodo. Mira lo que dice el verso 1. Vamos a verlo. Dice, Jehová respondió a Moisés. ¿Quién acudió a Jehová? Fue Moisés. Entonces Jehová respondió a Moisés. Si de pronto Alexander acude a Dios en oración, diríamos, y Dios responde a Alexander. Si Ángela acude a Dios en medio de su aflicción, ¿a Dios? Diríamos, Dios respondió a Ángela. Pero la pregunta es, ¿estamos acudiendo a Dios en medio de nuestros problemas? Yo te digo, hazlo. Moisés lo hizo. Dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y aquí Dios, de alguna otra manera, yo temblaría si yo fuera Faraón, y me ubico un poco en la historia, al escuchar estas palabras. De pronto Moisés está yendo a Dios diciéndole, mira, yo he llevado tu palabra, tu mensaje, y el faraón ha reaccionado con dureza, ha menospreciado la adoración, nos ha llamado ociosos, ha aumentado las cargas sobre tu pueblo, sobre ese pueblo que Jehová, versículos atrás había dicho, mi hijo Israel, sobre ese pueblo ha aumentado su carga. Y ahora mira lo que cuando dice, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Es realmente para temblar, ¿no? Porque el que está hablando es Dios mismo. Y está diciendo, ahora verás. En otras palabras, está diciendo, ahora van a ver mi poder. Ahora van a conocer al Dios de Israel. Dice el verso 2, habló todavía Dios a Moisés. O sea, y continúa hablando Dios. Dios es un Dios que responde. No solamente le dijo, ahora vas a ver, o ahora va a ver Faraón, sino dice, y habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová.
Y si desconociéramos quién es Dios, diríamos irreverentemente quizás, ¿no? Pero nosotros que sabemos que cuando Dios dice yo soy Jehová, está diciendo yo soy el que soy. Yo soy el mismo de ayer, hoy y siempre. Yo soy el que creó los cielos y la tierra. Yo soy el que formó del barro al hombre y sopló su aliento de vida. Yo soy el que hizo a los seres vivos, a los animales, las plantas. Yo soy el que trajo juicio en los tiempos de Noé. Yo soy el que trajo juicio en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Yo soy el que descendió aquel entonces de la torre de Babel. Yo soy. Él es. ¿Te acuerdas que a Moisés se le había presentado como el yo soy? Jehová. Él es Jehová. Entonces le está diciendo yo soy. O sea, con esto lo que Dios está a responder de esta manera a Moisés le está haciendo ver, oye, las circunstancias están difíciles, ¿cierto? El faraón ha aumentado su carga, sí, pero por un momento reacciona. No te dejes llevar por las circunstancias. Considera quién es el que te envió y voy a tomar acciones. Recuerda quién soy yo, le está diciendo. Y lo mismo te respondería a ti, mi hermano, cuando pasas momentos difíciles. Recuerda que Él es Dios. Ese Dios que ya ha obrado en tu pasado. Ese Dios que en algún momento tu vida ha experimentado su poder, su amor, su misericordia. Ese mismo Dios te puede liberar de las circunstancias difíciles que puedas estar viviendo hoy o mañana. Es ese mismo Dios. Él no ha cambiado. Pues eso significa yo soy el que soy, el que no ha dejado de ser ni dejará de ser. Él es el alfa y omega. Jesucristo decía, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la luz en medio de las tinieblas. Yo soy tu pastor y nada te faltará. Algo que a veces las circunstancias difíciles, las aflicciones, nos hacen olvidar quién es nuestro Dios. Y hoy viene, en estos momentos viene a mi mente Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Recuerda esas palabras en los momentos difíciles. Y con estos dos versículos, lo que Dios está haciendo con Moisés le está diciendo, reacciona. No te dejes llevar por la aflicción del pueblo, por el reclamo del pueblo. No, como decimos, no pises palito. No te desenfoques. Recuerda quién te ha enviado. Y para más, le va a recordar un poco de la historia de ese pueblo. Mira lo que dice el verso 3. Va a hablar un poco de la promesa que le hizo a Abraham. Y dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y es interesante cuando Dios hace esta distinción. A Moisés se le presentó como yo soy el que soy, como Jehová. Pero a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿sabes cómo se le presentó? Como el Shaddai, como el Dios todopoderoso. Y lo que le está diciendo a Moisés, lo que le está diciendo indirectamente a Moisés es decir, recuerda que yo soy el todopoderoso. Cuando se le presentó a Jacob y tenía miedo, dice, de descender a Egipto, cuando su hijo lo hizo llamar, claramente dice que se le presentó Dios y él dijo, el todopoderoso, el omnipotente, me ha dicho, iré, y descendió a Egipto. Es diferente cuando entiendes este atributo de Dios. Dios es bueno, es bueno. Dios es de misericordia, es de misericordia. Dios es un Dios justo, es un Dios justo. Y lo sabemos. Pero muchas veces en los momentos difíciles, de circunstancias difíciles, nos cuesta recordar o entender que Dios es todopoderoso. Y eso es lo que le está diciendo aquí. Yo me presenté a Abraham, a Isaac y Jacob como el Dios omnipotente, Shaddai. Entonces habla de ese atributo de Dios. Y qué hermoso es poder ver esta respuesta de parte de Dios. Todavía no está respondiendo nada, diciendo, mira, que ese pueblo sí, pues es muy quejoso, y sí, Moisés, no te preocupes, se han venido contra ti, no le está dando esos detalles, y qué bueno. Pero nosotros como seres humanos a veces nos centramos en las circunstancias
y no en qué es lo que está detrás de medio de esas circunstancias o quién es el que está detrás de todo ello. Por ahí hay un texto que dice, ¿no? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero primero a veces nos centramos en quiénes están delante de nosotros. Es que las deudas usted no entiende, pastor. O es que el dolor que yo tengo, no, tú no entiendes. Sí, el pastor no entiende. Definitivamente yo no entiendo porque no soy Dios. Pero Dios sí lo entiende. Y Él tiene poder sobre eso. Entonces, eso lo está recordando a Moisés. Y también te recuerda esta noche, si tú pasas aflicción, en algún momento quizás lo has pasado, estás pasando o vas a pasar, recuerda que Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Pero además también Él es el Yo Soy, Jehová. Verso 4, mira lo que dice. También establecí mi pacto con ellos. Dice, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Y lo que le está recordando ahora Moisés de que Dios no solamente es el poderoso, no solamente habló con Abraham, Isaac y Jacob, sino le está diciendo que él mismo ha hecho un pacto con Abraham. No porque Abraham se lo pidió. Y con esto lo que le está diciendo Dios es decir, yo soy un Dios de pacto. Y cuando Dios dice que yo soy un Dios de pacto es porque Él va a cumplir ese pacto. ¿Y sabes qué? Este pacto Él lo selló con su propio juramento. El libro de Hebreos 6:13 dice, refiriéndose justamente a este pacto que tiene con Abraham. Mira lo que dice el libro de Hebreos, luego lo buscas, anótalo, Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, del cual está hablando ahorita, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y lo que Dios le está diciendo a Moisés, que él no ha olvidado esto, este pacto que él mismo lo hizo ¿con quién? Con Abraham. Y que no estaba sustentada en Abraham, estaba sustentada en la persona de Dios, en él mismo, en el yo soy, el que soy, en el Shaddai, en el Todopoderoso. Y lo que le está diciendo es, voy a cumplir mi pacto. Y que según el libro de Hebreos, un pacto que él mismo juró, no pudiendo jurar por otro superior, juró en su propio nombre, que lo iba a bendecir, dice, dice que lo iba a bendecir con abundancia y iba a multiplicarlo grandemente. Y conocemos la promesa, una nación grande que él iba a sacar de Egipto. Le había dicho a Abraham eso, que su pueblo iba a descender 400 años, pero que luego los iba a sacar a una gran nación. Y también parte de la promesa, la cúspide de la promesa es de que de este pueblo no iba a terminar ahí esclavo en Egipto por años y se iba a extinguir como el faraón quería hacerlo, sino muy por lo contrario, de este pueblo iba a sacar su simiente, iba a levantar al Rey de Reyes, al Mesías, a Jesucristo. De tal manera que es una promesa para Abraham, es una promesa para el pueblo de Israel, es una promesa para Moisés, es una promesa para 12 tribus, pero también es una promesa para todas las familias de la tierra que iban a ser benditas en esta simiente. Entonces, ¿tú crees que con esta dureza que estaba haciendo el faraón sobre ese pueblo se acababa la historia? Definitivamente no. Aunque para los que estaban viviendo en aquel momento esta aflicción, esta dureza de parte del faraón, probablemente ellos decían, ya no tenemos esperanza, esto no tiene sentido, hemos sido estafados probablemente porque fueron y increparon a Moisés. En otras palabras, estaban tirando la toalla. Y hasta Moisés estaba tentado probablemente a esto, porque le está reclamando a Dios, ¿cómo puede suceder esto? ¿Por qué la dureza del faraón? Y como que le está reclamando y Dios le está diciendo, yo soy el que soy, yo soy el omnipotente, yo le prometí esto a Abraham, a Isaac y Jacob, y yo hice un pacto con ellos, yo juré en mi nombre ese pacto, y por lo tanto se va a cumplir. Y mira lo que le dice el verso 5. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Entonces, lo que le está diciendo, yo sé lo que está pasando en el pueblo. Dios no es ajeno al sufrimiento del pueblo.
no era ajeno a ello. Está diciendo, yo he oído el gemido de mi pueblo, de mis hijos, lo llama, de los hijos de Israel, y me he acordado de mi pacto. Es decir, no he olvidado mi pacto. Mis hermanos, cuando estamos en momentos difíciles, así como estaba el pueblo, cuando estábamos pasando por momentos difíciles, por aflicciones, ¿qué nos dijo el Señor Jesús? Confiad que yo he vencido al mundo. A ese mundo donde vas a ser afligido a lo mejor. Pero dice confiad. La promesa no es decirte, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que le pases aflicción, como nosotros a veces como padres decimos, ¿no? Yo no permitiría que mi hijo de pronto pase momentos difíciles. Claro, pues, nosotros como padres, ¿no? Como padres carnales muchas veces no queremos, ¿no? Pero, o sea, pero vamos a entender que la vida trae sus propias aflicciones y que en algún momento nuestros hijos van a tener que atravesarlas. Lo que sí debemos decirle, pero cuando estés en momentos difíciles, confía en Cristo, porque Él ha vencido al mundo. Entonces aquí lo que le está diciendo, tranquilos, estoy al control. No es que de pronto no veo a Dios diciendo, oh Moisés, disculpa. No lo veo diciendo, Moisés, no me di cuenta que de pronto el faraón iba a reaccionar de esta manera. Se me va la situación, se me está yendo de las manos. ¿Y ahora qué hacemos, Moisés? No vemos a un Dios así, sino vemos a un Dios que está al control, a un Dios poderoso que está al control. Y lo que le está dando es confianza a su siervo para que continúe su misión. Lo mismo te dice a ti, mi hermano. Tu aflicción quizás hoy en día es distinta, es diferente. Quizás no hay un faraón por encima tuyo, pero hay un mundo que trae sus cosas, sea en el área económica, en la salud, en lo emocional, en la familia, preocupaciones, estrés, tantas cosas que puedan haber. ¿Sabes qué? Las circunstancias quizás han cambiado. Quizás para algunos las aflicciones son mayores, para otros son menores. Quizás tu aflicción no es la economía, o quizás sí, no hay que comer mañana, no sabemos. No nos conocemos hasta ese extremo. Pero ¿sabes qué? Pero ese Dios que libró a su pueblo de Egipto, de este faraón cruel, no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el yo soy, el que soy. Él es Jehová. Él es Shaddai, el Todopoderoso. Y eso es lo que necesita que entiendas esta noche. Verso 6. Ahora no solamente le ha recordado lo que él es, sino mira esto es lo que me encanta de Dios es esto, de que él no cambia en su mensaje. Dios, todo lo que vamos a leer a continuación, estos 3 versículos 6, 7 y 8, es algo que Dios ya le había dicho a Moisés. A lo mejor Moisés volvía con preguntas a Dios, estaba acercándose a Dios con preguntas, esperando escuchar quizás el plan B. Quizás esperando escuchar, ¿sabe qué? Moisés, ¿verdad? No contaba con la dureza del faraón. Entonces, usemos otra estrategia. A ver, ¿qué tal si entonces mando un rayo y parto a faraón y se acabó la aflicción y de pronto ustedes reinarán en Egipto? A lo mejor una respuesta así sería mucho más corta y más satisfactoria para el pueblo en ese instante, ¿no? Pero vamos a ver que Dios va a responder con algo que ya les había dicho. Dios va a continuar con su promesa que le hizo a Moisés. Ya no solo a Abraham, Isaac y Jacob, sino a mismo Moisés. Mira lo que dice el verso 6, 7 y 8. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por lo cual alcancé mi mano, jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os lo daré por heredad, yo Jehová. Le está repitiendo algo que ya le había dicho. Le está repitiendo su llamado, el fin por el cual lo había llamado a Moisés. No le está dando un mensaje nuevo. No le está dando un plan B. Lo que le está diciendo es que su plan A, tal como él lo ha trazado, se va a cumplir. ¿Acaso no les había dicho que los iba a sacar? ¿Acaso no les había dicho que los iba a librar?
¿Acaso no les había dicho que los iba a redimir? ¿Acaso no les había dicho que los iba a tomar por pueblo? ¿Acaso no les había dicho que iba a ser su Dios? ¿Acaso no les había dicho que Él era Jehová? ¿Acaso no les había dicho que los iba a meter a la tierra prometida? Ya le había dicho y le está volviendo a decir. Muchas veces cuando pasamos aflicción, acudimos a Dios esperando escuchar un mensaje nuevo y de pronto Dios nos sorprende con el mismo mensaje, con el escrito está. Y qué bueno. El cristiano maduro tiene que entender algo, que aún en medio de la aflicción, cuando tú acudas a Dios, Dios te va a responder con lo que escrito está, con lo que Él ya estableció. Hay de aquel que busca una nueva revelación, un sueño, o que venga un profeta y le digan que le van a dar $1000 para sacarle de su aflicción económica. Ten cuidado. Ese mensaje nuevo, esa nueva revelación, como muchas veces se suele vender el evangelio de la prosperidad, no tiene sentido. No tiene un sustento bíblico. Dios nunca cambió su mensaje. Su mensaje es el mismo ayer, hoy y siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y aquí vemos, le está diciendo lo mismo. Lo que Moisés necesitaba no era escuchar un nuevo mensaje. Lo que necesitaba Moisés era recordar. El escrito está. El mensaje que Dios ya le había hecho llegar. No necesitaba escuchar un nuevo mensaje. Entonces las instrucciones y la promesa siguen siendo las mismas. Dios no ha cambiado en nada. Todo continúa igual. Entonces, cuando tú de pronto vienes, bueno, mejor no voy a poner en primera persona, sino voy a decir, cuando de pronto viene alguien, y ha sucedido esto, no voy a decir nombres, y me dice, pastor, ¿qué hago? Me está yendo esto así, así. Y muchas veces suelo decirle, ¿qué se te aconsejó la primera vez? No, es que usted me dijo que de pronto afiance bien mi comunión con Dios y que deje todo aquello que no le agrada a Dios y todo eso. Y el consejo sigue siendo el mismo, le digo. Si tu comunión con Dios no está bien, tu comunión con tu pareja o con tu amigo o el trabajo no va a ir bien. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. El mensaje del Señor no ha cambiado. No pensemos que el mensaje en el 2019 era uno y en el 2020 era otro. Ahí viene la importancia de estudiar la palabra de verso a verso. Y vamos a darnos cuenta que en cada verso, en cada libro de la Biblia, el mensaje es el mismo, Cristo, el Señor. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Su mensaje era el mismo. Entonces, mis hermanos, en medio de la prueba no necesitas una nueva revelación. Lo que necesitas es volver a la escritura, volver a la palabra. No necesitamos nuevas revelaciones. No necesitamos nuevos mensajes motivadores, sensacionalistas, que de pronto, como dice, ¿no? Te venden gato por liebre. No necesitamos eso. Lo que necesitamos es volver a las escrituras, volver a la palabra. Y es por eso que Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la palabra, en la palabra y en la palabra. No vamos a enseñar otro libro en el 2030 más que va a seguir siendo la Biblia. O sea, no va a cambiar eso y no debe de cambiar como iglesia ni como personas. Que el libro al cual tú acudas sea a la Biblia, a la palabra de Dios. En medio de tus problemas, acude a la palabra de Dios. En medio de tu éxito, acude a la palabra de Dios. En los momentos cúspides de tu vida, acude a la palabra de Dios. En los momentos difíciles de tu vida, acude a la palabra de Dios, porque esa palabra no cambia. Necesitamos volver al Señor, necesitamos volver a buscar de Dios. El mundo necesita volver a la palabra de Dios. Cada vez la palabra de Dios en lo que el mundo pretende es hacerlo ver como algo anticuado, como algo que pasó de moda, como que los que lo leen de pronto son retrógradas, son ignorantes, de bajo estatus económico o intelectual, por eso leen la Biblia. Muy por lo contrario. Si vemos así a profundidad, aquel que lee la Biblia y tiene una vida de lectura, de aprendizaje de la palabra de Dios, créeme que incluso tu vocabulario cambia, tu conocimiento, tu perspectiva en la vida es diferente. La palabra de Dios es viva y eficaz.
pero la palabra de Dios también contiene mucha sabiduría. Entonces, mis hermanos, cuán importante es la palabra, cuánto importante es volver a lo que Dios ya ha dicho. Entonces, lo que Dios está haciendo aquí con Moisés, le está recordando lo que él ya ha hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Le está diciendo lo que él va a hacer o lo que él le ha prometido hacer. Y lo mismo nos diría hoy a nosotros. Si de pronto pasamos aflicción, lo mismo nos diría: Anderson, recuerda lo que yo ya he hecho en tu vida. Recuerda cuando me recibiste como tu Señor. Recuerda cuando de pronto una noche antes no decías o decías que el día siguiente no había que comer o no había empleo, pero hubo que comer. Me recordaría algo que ya he hecho en mi vida, pero también me recordaría sus eternas promesas. Y me diría: recuerda que yo voy a preparar morada. Recuerda que voy a volver por mi iglesia. Y lo mismo te dice a ti, mi hermano. Si pasas momentos difíciles, lo que está diciendo: recuerda que yo ya te he perdonado. Recuerda que yo ya te he rescatado. Recuerda que yo ya he muerto en una cruz por ti. Recuerda que yo he resucitado. Recuerdo que yo he entregado mi vida para sanarte. Recuerda que todo lo que yo he hecho por ti y todo lo que yo te estoy diciendo ahorita está escrito, está. No estoy inventando nada. Y eso es lo que te diría el Señor en medio de tu aflicción. Pero al mismo tiempo te diría las promesas eternas que Él tiene para ti. Te diría: recuerda que yo he ido a preparar morada. Recuerda que voy a volver por mi iglesia, por ti y por mí. Recuerda que vas a resucitar con un cuerpo glorificado. Recuerda que voy a hacer cielo nuevo y tierra nueva, donde vas a ir a tú, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá tristeza, donde no habrá maldad, donde habrá una eterna paz, donde lo mortal se recubrirá de inmortalidad. Eso nos ha, donde lo corruptible se vestirá de incorruptible. La Biblia dice que vamos a estar en su presencia cara a cara. Y esas promesas realmente, cuando tú recuerdas en medio de tu aflicción, te das cuenta y dices: bueno, ahora sí, al igual que Pablo, estando en una cárcel, puedo decir que esta leve tribulación produce un eterno peso de gloria. Cuando tú recuerdas esas promesas de Dios a tu vida, te vas a dar cuenta que la tribulación, la aflicción que estás pasando, realmente es leve. Pero cuando centras tu mirada en la aflicción, en el momento difícil, se te complica más, ¿no? Es como aquel que mira su herida y ¡ah! Dice, ¿no? O sea, el niño que de pronto se hace una herida y como no lo ve, no, pero si ve sangre, llora. Y a veces somos así con las circunstancias, ¿no? Ponemos nuestra mirada en las circunstancias y nos desesperamos, ¿no? O como aquel Pedro que estaba caminando el agua y mientras miraba a Jesús avanzaba, pero cuando miró el agua se asustó, se desesperó y casi se ahoga. Tu mirada, por eso, por algo, el autor de Hebreos dice que nuestra mirada tiene que estar en el autor y consumador de la fe, no en las circunstancias de esta vida. Por eso que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no dijo: anda pendiente de las aflicciones. ¿Por qué? Porque te vas a desesperar. Dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, mis hermanos, en medio de la prueba tenemos que recordar su palabra, que debemos de confiar porque Él ha vencido al mundo. Ahora lo que le va a decir, no solamente eso le va a decir a Moisés, ya lo recargó a Moisés, así como te está recargando de fe en esta noche a ti. Pero mira lo que le va a decir a Moisés ahora. ¿O qué es lo que Moisés va a hacer una vez que es recargado por todo esto que Dios le dice, después de haberle mostrado su poder, su fidelidad a su pacto, por todo lo que él va a hacer? Mira lo que va a hacer Moisés, el verso 9 dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Moisés entendió algo, que el pueblo necesitaba escuchar lo que él acababa de escuchar, que el pueblo necesitaba escuchar que Dios es Jehová, el yo soy, el que soy. El pueblo necesitaba recordar que Él es Shaddai, que Dios es Shaddai, el Todopoderoso. El pueblo necesitaba escuchar que Dios es fiel a su pacto. El pueblo necesitaba escuchar que Dios ha oído, ¿qué cosa? Su clamor. El pueblo necesitaba escuchar que Dios no había cambiado su mensaje, que su mensaje seguía siendo el mismo.
Y entonces Moisés va y le comparte esto, transmite esto ¿a quién? Al pueblo, a ese pueblo quejoso, ¿no? A ese pueblo que sí había perdido el rumbo, a ese pueblo que se había desenfocado y estaba tratando de encontrar una explicación en el faraón antes que en Dios. Y lo mismo tienes que hacer tú, mi hermano. Tienes personas a tu alrededor que a lo mejor se están quejando por las circunstancias difíciles que vivan. Entonces tú debes ser el mensajero de ese mensaje, valga la redundancia, el mensajero del Señor que tienes que llevar ese mensaje a esas personas y decirle, Dios está al control, Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es inmutable, no cambia, Dios es fiel a su pacto, su palabra es la misma. Tú necesitas retransmitir ese mensaje, tal como lo hizo Moisés. Pero lo interesante es en esta historia que no necesariamente el pueblo aplaudió a Moisés y dijo, bravo Moisés me representa, no dijo eso. No. Sino mira lo que sucedió con el pueblo. Dice en ese mismo versículo 9, dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Esos hijos que en algún momento escucharon y adoraron, ¿se acuerdan? Pero mira cómo reaccionan ahora. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Pero el pueblo no necesariamente escuchó a Moisés. Y a lo mejor te suceda lo mismo, cuando de pronto tú vayas todo optimista, lleno de fe y quieras impartir esto a tu familia o a alguien más y te dicen, no molestes, ¿no? Pero tenían dos razones este pueblo, dos excusas diría yo, porque no son razones, dos excusas este pueblo. Uno, congoja de espíritu, dice. Dice que no escuchaba a Moisés a causa de la congoja de espíritu. Congoja de espíritu significa pobreza espiritual, impaciencia. En nuestros términos lo llamaríamos carnal, ¿no? El poco espiritual. El carnal quiere que las cosas sucedan ya, ahora, pastor. Lo declaro, incluso dice, y no pasa nada. Y de pronto patean el tablero y dicen, no pasa nada con eso de las cosas del Señor. Pastor, no pasa nada con su consejo. Usted me dijo que ore, usted me dijo que busque al Señor, pero al día siguiente, oró un día y al día siguiente quiere que ya se solucionen los problemas, imaginemos, de económicos o imaginemos matrimoniales. Toma tiempo. Tiene que perseverar. Las circunstancias no van a cambiar de noche a la mañana. El que tiene que cambiar eres tú. ¿Te has dado cuenta? Muchas veces las circunstancias no cambian. El que cambia es el ser humano. Lo que Dios quiere hacer en medio de una prueba no es cambiar las circunstancias. De lo contrario, entonces ni siquiera las pondría las pruebas. Cuando Dios permite una prueba, su objetivo es que cambies tú. ¿Acaso no dice Santiago que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? ¿Por qué dice? ¿Por qué dice? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a volver a Santiago 1:2. Mira lo que dice. Es algo interesante. Acá lo tengo, dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa palabra produce, hay un cambio. Tu fe va a suceder algo con tu fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero cuando tu fe es probada, va a ser pulida, va a ser sacada a la luz de qué estás hecho. Y esa fe va a producir paciencia, lo contrario a la congoja de espíritu, lo contrario a la impaciencia, va a producir, dice, paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y eso es un proceso. Entonces te pregunto, en medio de la prueba, ¿quién es el que cambia? ¿Las pruebas? ¿Las circunstancias? No, el que debe cambiar eres tú. Por eso es lo que siempre digo cuando aconsejo, cuando estás pasando por momentos difíciles y cuando ya lo hayas pasado, no puedes ser el mismo. Tienes que salir transformado. Si sigues siendo el mismo impaciente, te volverá a venir la misma prueba, pues. Cuando atravieses por diversas circunstancias difíciles, no puedes seguir siendo el mismo. No puedes seguir siendo el mismo bebé espiritual tal como entró.
Todo proceso siempre saca un producto terminado. En todo proceso vemos una materia prima y vemos un producto terminado. Cuando de pronto llevamos a un proceso la leche, a pasteurizarla, mezclarla con frutas, con unas bacterias adicionales y todo eso, no puede seguir saliendo leche, tiene que salir queso, tiene que salir yogur, pero saldrá otra cosa. No es lo mismo. ¿Y sabes qué? Por lo general siempre sale con un valor agregado. Lo mismo sucede en la vida del ser humano. Cuando Dios permite las pruebas, recuerda, es un proceso. Es leve, ¿ya? Para Pablo es leve, para mí es tranca, la verdad, les digo así, pero para Pablo es leve, dice una leve tribulación, él lo entendía desde otra perspectiva eterna, es leve, pero ¿sabes qué? Pero no puede ser el mismo. Entonces, mis hermanos, muchas veces las circunstancias no van a cambiar, y vamos a ver que las circunstancias no van a cambiar. Dios no le estaba diciendo, ya Moisés, ¿sabes qué? No te preocupes, para que el pueblo te haga caso, entonces voy a hacer que el faraón tenga un corazón más blando, más dócil. No vamos a ver eso, sino vamos a ver que la dureza del faraón va a continuar más. Pero también vamos a ver a Dios obrar en medio de esa prueba. Entonces, primera razón por la que el pueblo no escuchaba a Moisés es por la impaciencia de espíritu, por la congoja, por la pobreza espiritual en la que estaban viviendo. No entendían. Y lo segundo dice ahí, y de la dura servidumbre, porque las cosas no cambiaban, las circunstancias seguían duras. La vida, como dice, la vida seguía dura. Entonces, ¿para qué escuchar a Moisés? Esas eran excusas. Lo que ellos tenían que entender, que Dios, a pesar de esos momentos difíciles, igual iba a cumplir su promesa y los iba a sacar. Entonces, mis hermanos, hasta este punto podemos concluir tres cosas. Uno, que Dios está dispuesto, y no solo dispuesto, yo diría, está entusiasmado, está dispuesto, ¿no? Está convencido, es parte de su voluntad, es parte de su propósito, hacerte madurar. Es parte de eso. O sea, no es que Dios dice, bueno, nueva criatura y por lo tanto que siga siendo el mismo de que como el día que se convirtió. No. Por algo la Biblia nos habla de leche espiritual. Por algo la Biblia nos habla de bebés espirituales. Pero también por algo la Biblia nos habla de madurez. Entonces, una de las razones que Dios tiene para nosotros y por el cual todavía estamos aquí vivos en la tierra, aparte de llevar su mensaje, es de que maduremos, de transformar nuestras vidas a su imagen, porque somos miembros de su cuerpo, a la estatura de la cabeza que es Cristo. Entonces, eso tienes que tenerlo claro. Si no tienes claro eso, mis hermanos, muchas veces nos vamos a quejar de Dios. Una de las razones por la cual tú estás vivo es anunciar el Evangelio, pero el segundo es el que tienes que madurar. No puedes seguir siendo el mismo de ayer. Peor, no puede ser peor que ayer, ¿no? Definitivamente, cada vez tenemos que buscar ser mejores, pero esto va a ser posible solamente acudiendo a Dios. Lo segundo, lo segundo que vamos a concluir de esta porción es de que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios que se le presentó a Abraham, a Isaac, a Jacob y ahora se está presentando a Moisés. Él sigue siendo el Shaddai, el Jehová, el Todopoderoso. Él es. Y lo tercero que podemos ver hasta aquí es de que Dios es un Dios que habla, un Dios que responde. Está respondiendo al clamor de este pueblo, está respondiendo incluso a la queja de este pueblo, a las interrogantes, que diría, a las preguntas innecesarias de Moisés. Nosotros a veces como docentes somos impacientes, si les confieso algo así chiquito, ¿no? No le cuenten a nadie. Cuando de pronto un alumno nos pregunta algo que ya explicaste, por dentro uno como que dice, ay, por dentro. Pero en cámara le dice, ay, hijito, te vuelve a explicar, dice, ¿no? Pero por dentro dice, ¿no? Entonces, Dios no hace eso, ¿no? Moisés está yendo con interrogantes a Dios. Y Dios pudo haber dicho, pero Moisés, ya te dije, ¿no? O sea, pudo haberle dicho, ¿no? O pudo haber dicho, acá sale Moisés, entraron, ¿no? Y fácilmente se abre la tierra y Moisés, chao, ¿no? Pudo haber hecho eso, por decirlo, ¿no? Al final él es todopoderoso. Pero él es un Dios que habla, es un Dios paciente. Y sí que él tuvo paciencia. Si tuvo paciencia, yo digo, ¿no? Si tuvo paciencia con Jacob, Jacob fue una joyita, lo conocemos. Y hemos estudiado el Génesis.
¿cómo no va a tener paciencia con Moisés? Pero no es por méritos, sino es su gracia. Entonces, ¿con qué te quiero decir con esto, mi hermano? A pesar de tus interrogantes, a pesar de tus cuestionamientos, quizás en tus oraciones, que en tus momentos difíciles en algún momento le hagas llegar a Dios y le digas, Señor, ¿por qué me tenga que pasar a mí? Recuerda, no te va a hacer la ley del hielo. Él siempre está dispuesto a responderte. Él siempre está dispuesto a hablarte. Entonces, acude a Él. Lo único que yo te pediría es, no acudas a otras fuentes como lo hizo el pueblo, que se fueron al faraón. En medio de las circunstancias difíciles, que tu fe alcance mínimo para doblar rodillas. Quizás no para ir con la mejor actitud, pero el resto del trabajo lo hace Dios. Ya hemos visto en Pedro, ¿no? Ya hemos visto en la vida, en el libro de Hechos, ¿no? Cómo es que de pronto esas personas estaban orando porque Pedro sea liberado y Pedro ya había sido liberado y estaba en la puerta y no podían creerlo, ¿no? Señor, te pedimos que liberes a Pedro, y Pedro estaba ahí, ya me liberó! No, tan loco, seguimos, Señor, te seguimos pidiendo, y veíamos que su fe no llegaba un poco más allá, pero igual Dios se manifestó a ellos. Entonces, recuerda, Dios es un Dios que quiere hablar, está dispuesto a hablar. La Biblia está llena de pasajes donde dice, y dijo Dios, de cierto, os digo. Y a propósito, mira lo que dice el verso 10, 11 y 12, hablando de un Dios comunicador. Mira lo que dice el verso 10. Nuevamente, y habló Jehová a Moisés diciendo. Nuevamente vemos a Dios en este mismo pasaje volviendo a referirse a Dios, a Moisés, ¿no? Es un Dios comunicador. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla al faraón. Mira, rey de Egipto, que deje ir, dice, de su tierra a los hijos de Israel. Pero mira la respuesta de Moisés. Esta sí es como vaya a sacarle tarjeta roja, mira. Y mira lo que dice Moisés, dice, 12. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará el faraón siendo yo torpe de labios? ¿Esta excusa te suena familiar? No suena familiar. Esta excusa ya se la había dado, ¿no? Esta excusa ya es una excusa, como decimos los docentes, nuevamente les cuento otro detalle, ¿no? Cuando el alumno dice, se me fue el internet, ya ese es un floro que ya lo conocemos, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Nuevamente, yo soy torpe de labios y Dios le pudo haber dicho, oye, Moisés, pero si ya esa excusa ya te la he resuelto, te he dicho que yo voy a hacer tu boca. Te he dicho que yo conozco un hombre llamado Aarón que habla mejor que tú y te va a acompañar. Ciertamente, y Dios pudo haber dicho, ¿sabes qué, Moisés? Contigo no hay arreglo, ¿no? Te mando a, no sé, repites de año. Pudo haberle dicho, pero míralo cómo reacciona Dios. Moisés dice, ¿cómo pues me escuchará el faraón siendo yo torpe de labios? Dice. 13. Entonces Jehová habló a Moisés. ¿Qué tal paciencia de parte de Dios? Pero qué tal disposición a seguir hablando. Dios habla. Esta es su palabra. Su palabra es viva y eficaz. Tal como estuvo dispuesto a hablar con Moisés cuantas veces él se refirió a Dios, a pesar de sus excusas, Dios no dejó de hablar. Y a pesar de las excusas que tú le hayas puesto al Señor, recuerda, Dios está dispuesto a hablarte. Lo único que tienes que hacer es abrir tu Biblia y leerla. Acudir en oración y decirle, Señor, ayúdame a entender la situación que estoy pasando. Así sean excusas, pero Él está dispuesto a hablar. No desechó a Moisés, por eso te digo. Verso 13 dice, entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamientos para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y esto también es interesante, hermanos. Te vuelvo a preguntar, ¿Dios volvió a hablar? Sí, ¿no? No cabe duda. El texto lo dice, Dios volvió a hablar. Pero yo te digo algo, te pregunto algo, y te lo respondes ahí en el lugar donde estás. ¿Habló algo nuevo? ¿Le dio un plan B? ¿Le dio un mensaje nuevo, una nueva revelación? No, le volvió a hablar lo mismo. Pareciera como que de pronto Dios está considerando que, bueno, Moisés no solamente es tardo para hablar, sino que parece que no se ha hecho limpieza, ¿no? Entonces, te vuelvo a decir el mismo mensaje.
Y así es nuestro Dios. Cuando acudimos a su palabra, vas a encontrar el mismo mensaje que ya te había dicho tiempo atrás. Cuando comenzaba la aflicción, quizás. Cuando comenzaba la prueba, quizás. Y cuando tú estés en medio de la prueba ahí, desesperado, diciendo, Señor, ¿por qué a mí? Te volverá a decir lo mismo. Lo mismo. Y en parte, o en su totalidad, yo quisiera imitar eso de parte de Dios para bien, para cuando doy un consejo. Y cuando ese mismo hermano venga y me diga, pero pastor, mira, estoy pasando por esto, decir, el consejo sigue siendo el mismo. Busca a Dios, lee tu Biblia, ora, congrégate, considera a Dios en serio. No, pero es que primero mi economía, no, primero es tu comunión. Busca el reino de Dios y justicia, todo lo demás es consecuencia, todo lo demás es añadidura. Pero si no te estás congregando, no estás abriendo tu Biblia, no estás orando, no estás considerando a Dios como tu Señor, es decir, no estás valorando, no estás conmemorando su sacrificio, estás hablando sobre vacío. Estás escuchando, estás esperando, estás buscando escuchar palabras bonitas que te digan, Dios es Jireh, tu proveedor. Entonces, santo Dios, alabado sea Dios. Y es cierto, ¿no? Pero a veces el ser humano busca escuchar solo eso. El mensaje de Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo. Él no ha cambiado, mis hermanos. Entonces, esta noche el Dios nos ha mostrado tres cosas. Él quiere hacerte madurar. Él sigue siendo el mismo. Él está dispuesto a hablarte cuantas veces quiere o cuantas veces tú acudas a Él. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, Señor, te damos gracias esta noche por cómo es que tú, Señor, nos hablas, Señor, al corazón, por cómo es que tú nos muestras, Señor, a través de esta historia, Señor, en el cual nos vemos